Bienvenidos a mi presentación titulada Obtención de nanopartículas de cobre por electroprecipitación AC y caracterización por microscopía de fuerza atómica. Soy Henry López, estudiante del Programa Nacional de Formación en Ingeniería de Materiales Industriales y además docente del Departamento de Materiales de la Universidad Nacional Experimental del Transporte, UNETRANS, anteriormente denominado UT Dr. Federico Rivero Palacios. Esta presentación forma parte de mi trabajo de grado que estoy desarrollando en las instalaciones del Laboratorio de Materiales del Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología del IBIC, bajo la tutoría de Antonio Monsalve. Sin más preámbulos, voy a pasar a dar inicio entonces a la presentación. En las últimas décadas, las nanopartículas metálicas se han constituido en un foco de investigación en el desarrollo de nanomateriales debido a las propiedades físicas y químicas que adquieren por su forma y tamaño nanométrico. En este sentido, el estudio y desarrollo de nanopartículas de cobre ha alcanzado un gran interés por sus propiedades catalíticas, ópticas, eléctricas y antimicrobianas, entre otras. Además, la relación costo-beneficio le otorga un valor agregado al uso de ellas. Es así que los avances y desarrollos en los procesos de síntesis de las nanopartículas en general han permitido el control preciso sobre los parámetros estructurales que gobiernan la formación de las nanopartículas, lo que ha permitido adaptar las propiedades de estas con su uso específico. Las técnicas de producción de nanomateriales suelen agruparse en dos grandes categorías. Bottom-up, de abajo hacia arriba, que consiste en la condensación de especies catiónicas, atómicas y moleculares en fase gaseosa o en solución hasta llegar a dimensiones nanométricas. Este método es el más utilizado en la síntesis de nanopartículas. La otra categoría, conocida como top-down, de arriba hacia abajo, consiste en la división sucesiva de sólidos básicos hasta llegar a las dimensiones nanométricas. Podemos entonces obtener nanopartículas mediante litografía, molienda, asociadas a la categoría top-down, y en fase gaseosa por deposición física de vapor, deposición química de vapor, ablación con láser, aerosol, entre otras, y en fase líquida por microemulsiones, decomposición térmica, síntesis solvotermal, método Sol-Gel, sonoquímica, fotoquímica, reducción por vía química y reducción por vía electroquímica, entre otros. En este contexto, el objetivo de este trabajo de investigación es la obtención de nanopartículas de cobre mediante el método de electroprecipitación AC. ¿En qué consiste esta metodología de electroprecipitación AC? La voy a explicar en función del material que estamos empleando, que es cobre. Partimos entonces de la disolución de cobre metálico en ácido nítrico. Aquí se va a producir la oxidación de ese cobre metálico según la semirreacción de oxidación que estamos observando. Luego, aplicando una diferencia de potencial de alto voltaje AC, inducimos la precipitación del cobre metálico según la semirreacción de reducción. Ese cobre metálico va a iniciar la formación de semillas o centros de nucleación que, en función del tiempo de aplicación del alto voltaje AC, por procesos de nucleación y crecimiento, entonces van a dar lugar a la formación de las nanopartículas de cobre. La metodología experimental que desarrollamos se inició con 200 miligramos de polvo de cobre metálico marca SPEX con una pureza de 5,9 y un tamaño de partícula aproximado de 5 micras.
Esos 200 miligramos de polvo de cobre metálico los disolvimos en 5 mililitros de ácido nítrico y luego le aplicamos el proceso de electroprecipitación AC, donde se obtuvieron las nanopartículas de cobre que fueron secadas durante 24 horas a 60 grados centígrados. Y finalmente fueron caracterizadas esas nanopartículas de cobre por microscopía de fuerza atómica en el modo de trabajo tapping. Preparamos 3 muestras, las cuales identificamos con las letras A, B y C, bajo los parámetros de voltaje AC medido en kilovoltios, distancia de separación medida en centímetros y tiempo de aplicación de ese alto voltaje AC medido en segundos. En las 3 muestras mantuvimos constantes los 2 primeros parámetros de voltaje y distancia. En el caso del voltaje AC mantuvimos constante en 20 kilovoltios, la distancia en 0,5 centímetros de separación y variamos entonces en cada caso el tiempo de aplicación de ese alto voltaje en 30 segundos, como podemos observar, para ver cómo influye esa variación del tiempo en la obtención de las nanopartículas o la formación de esas nanopartículas de cobre. En cada caso del volumen total que preparamos de 5 mililitros, tomamos una porción de 1 mililitro y a esa porción de 1 mililitro, en cada caso le hicimos la descarga de la diferencia de potencial de alto voltaje AC. ¿Qué obtuvimos? Aquí estamos viendo los resultados obtenidos para la muestra A, donde se aplicó 20 kilovoltios durante 30 segundos a una distancia de 0,5 centímetros. Y estamos observando en las imágenes de microscopía de fuerza atómica, en el modo, las imágenes topográficas en el modo de trabajo tapping, estamos viendo la formación de nanopartículas de cobre, estos puntos claros que estamos viendo, que tienen una morfología esférica, se encuentran dispersas o aisladas en todas esas áreas de barrido de 5 por 5 micras y observamos que en el perfil topográfico de distribución de tamaño, que esas partículas dispersas o aisladas tienen un tamaño que se encuentra entre los 0,5 y 3,3 nanómetros. Aquí estamos observando entonces los resultados obtenidos en la muestra B. Se duplicó el tiempo de aplicación de ese alto voltaje en 60 segundos. Y estamos observando en las imágenes topográficas de microscopía de fuerza atómica en el modo tapping la formación de clúster. Como apreciamos, se formaron varios clústeres en esta imagen que estamos presentando, de muchas otras imágenes que tomamos o mediciones. Vemos que esos clústeres están formados por capas o láminas de nanopartículas de cobre. Esas capas o láminas de nanopartículas de cobre de esos clústeres tienen unos espesores que oscilan entre los 10 y los 15 nanómetros. A su vez, el tamaño de esos clústeres que vemos en las imágenes tienen unos tamaños, como observamos en el perfil topográfico de microscopía de fuerza atómica, que están entre los 10 y cercanos a los 70 nanómetros. Las capas de esos clústeres están formadas a su vez por nanopartículas de cobre que tienen una forma esférica, y esas nanopartículas que están formando esas capas de los clústeres tienen unos tamaños promedio que están entre los 2 y 3 nanómetros. Aquí estamos observando entonces los resultados obtenidos para la muestra C.
donde se aumentó el tiempo a 90 segundos de la descarga de esos 20 kilovoltios a esa distancia de 0,5 centímetros. Y en las imágenes topográficas de microscopía de fuerza atómica, en el modo tapping, estamos observando la formación de clúster tipo ramillete, ramales, que crecieron en distintas direcciones. Vemos que esos ramilletes están formados por nanopartículas que tienen forma esférica, que lo podemos apreciar claramente en la imagen topográfica. También podemos visualizar que los ramilletes tienen unas longitudes que están entre los 2 y 5 micrones, y las nanopartículas de cobre de forma esférica que forman esos ramilletes presentan unos tamaños, como observamos en el perfil topográfico de distribución de tamaños, que están entre los 2 y los cercanos a los 9 nanómetros. ¿Qué podemos concluir? Que por esta metodología de electroprecipitación AC, evidentemente o efectivamente obtuvimos nanopartículas de cobre que tienen una forma esférica, como apreciamos en las imágenes mostradas. Con esta metodología además se obtuvieron tamaños de partículas que estaban comprendidos entre los 0,5 y los 10 nanómetros. Y de manera importantísima, que el incremento del tiempo de aplicación de alto voltaje AC supone o sugiere la formación de mayor cantidad de centros de nucleación y su posterior crecimiento en forma de clúster y ramilletes, como también evidenciamos en las imágenes de las muestras B y C. Los clústeres en forma de ramilletes y ramales están formados por nanopartículas de cobre que tienen forma esférica. También lo podemos apreciar en las imágenes mostradas en la muestra C. Finalmente, estamos observando aquí las referencias que empleamos en nuestro trabajo y muchas gracias por su atención.